Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 16 de enero de 2025. Vamos a ver cómo podemos resumir lo que ha ocurrido en cada una de las tres citas que habían despertado mayor interés informativo en el día de hoy. La primera es la cita que tenía ante el juez del Tribunal Supremo la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Había que ver en qué progresaba la investigación judicial contra el fiscal general del Estado, como saben ustedes, imputado por un posible delito de revelación de secretos. La cuestión fundamental, para no perder, digamos, el hilo de lo que yo creo que es sustantivo desde el punto de vista informativo, era esclarecer lo que pretende el juez, sobre todo esclarecer dos cuestiones, encontrar dos respuestas a dos preguntas que están en el centro de la cuestión. La primera ¿es delito filtrar emails donde el fiscal de delitos económicos se abre a alcanzar un pacto de conformidad con Alberto González Amador, investigado, como les digo, por un presunto delito en el caso de González Amador de evasión fiscal? ¿Filtrar esos emails supone un delito, sí o no? Esa es la primera cuestión que hay que establecer. Y la segunda es, ¿esa filtración la produjo, la protagonizó el fiscal general del Estado? Porque si la respuesta fuera positiva a ambas preguntas, tendríamos que llegar inexorablemente a la conclusión de que el fiscal general del Estado cometió el delito de revelar secretos que no tendría que haber revelado, que es lo que se está dirimiendo en sede judicial. Este es el objetivo fundamental de la investigación del juez. Lo de menos es el móvil. ¿Por qué lo hace? Es lo que al gobierno le interesa que nosotros estemos discutiendo. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es si, para hacer algo que a él le parece razonable, comete o no comete un delito. Del móvil, ¿qué sabemos? Pues del móvil sabemos que el diario El Mundo, a las 9:30 de la noche, a las 9:29 para ser exactos, del 13 de marzo, publica una información con un email del fiscal Salto dirigido al abogado de Isabel Díaz Ayuso, abriéndose a llegar a un acuerdo, a un pacto de conformidad por los presuntos delitos fiscales cometidos por el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y cuando el diario El Mundo publica esos emails, el fiscal general del Estado se pone nervioso y llama con insistencia, con reiteración a la fiscal superior de Madrid y le dice: quiero esos emails, porque la iniciativa del pacto de conformidad no es como está contando Isabel Díaz Ayuso o su novio o el diario El Mundo. La iniciativa del pacto ha salido del abogado de González Amador, no de la Fiscalía, y eso lo tenemos que aclarar porque si no nos van a ganar el relato, dice textualmente el señor García Ortiz. Y ahí lo que sabemos es que Almudena Lastra dice: esto no es muy importante para nosotros. Es decir, lo importante para nosotros es preservar que los datos de un contribuyente no pueden salir, y menos por parte de la Fiscalía. Ahí es donde se establece el gran lío, y esto es lo que era importante dirimir hoy en sede judicial. ¿Y por qué me parece que es la cita más importante? Porque la declaración de Almudena Lastra ha sido, yo creo que, muy clarificadora. ¿Por qué? Porque da su opinión cualificadísima para responder a las dos preguntas fundamentales que hay que hacerse. ¿Es delito o no es delito revelar esos emails? 2. ¿Los filtra el fiscal general del Estado, sí o no? Escuchada no, porque naturalmente no estábamos dentro, pero conocida la declaración de Almudena Lastra, yo creo que ya tenemos una respuesta bastante aproximada a esas dos preguntas. Miguel Ángel Pérez. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que Almudena Lastra ha relatado que mientras leía las noticias de los medios de comunicación el 14 de marzo de 2024 se dio cuenta de que la filtración solo podía proceder de la Fiscalía. Las informaciones tenían datos que no tenía la defensa de Alberto González Amador ni el Decanato de Madrid, solo pudo filtrar la Fiscalía. Además, la fiscal superior de Madrid ha desvelado en sede judicial una llamada telefónica que mantuvo con el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, esa mañana del 14 de marzo, tras producirse la filtración a la prensa. Lastra preguntó con tono de reproche a García Ortiz: ¿has hecho tú la filtración? El fiscal general contestó: eso ahora no importa. Para que ustedes vean hasta qué punto es interesante esta declaración. Si esto no es incriminatorio contra el fiscal general del Estado, que venga Dios y lo vea. La cuestión es que, naturalmente, muchos de los WhatsApps, de los mensajes que cruzaron el día 13 y el 14 de marzo, la fiscal superior de Madrid y el fiscal general del Estado, no están en la terminal del fiscal general del Estado. Pues saben ustedes que los ha borrado. Sí están. Y además los aportó en la causa, en la terminal de Almudena Lastra, de la fiscal superior de Madrid, pero el fiscal los ha borrado.
Y este es un dato que también le coloca en una situación complicada. Y sobre esta cuestión también ha habido hoy en la investigación del Supremo un dato revelador, porque aparte de Almudena Lastra ha declarado el fiscal Julián Salto, que además de ser el fiscal que estaba llevando la investigación sobre el presunto delito fiscal de González Amador, además es el fiscal de delitos informáticos. ¿Y qué es lo que ha dicho el fiscal Salto? Pues hasta donde yo sé, Miguel Ángel Pérez, que no hay ningún protocolo de borrados de los móviles, que es lo que había aducido el fiscal general del Estado para justificar el borrado de toda su terminal. Las mismas fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que el fiscal Julián Salto ha dejado sin coartada al fiscal general del Estado por el borrado de su teléfono móvil. Salto ha asegurado que en la Fiscalía no existe un protocolo de borrado del dispositivo, tal y como alegó el propio García Ortiz tras conocerse que había borrado todos los mensajes de su teléfono móvil y que conocimos gracias a un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, que lo acreditó hace varias semanas. Cabe destacar que Julián Salto es el delegado digital de la Fiscalía de Madrid. Por lo tanto, el resumen del resumen es que no ha sido un buen día para el fiscal general del Estado en sede judicial. Por lo menos esta es la impresión que yo tengo por los datos que conocemos. La segunda cita interesante en el día de hoy era la cita de los miembros de la mesa del Congreso de los Diputados, que hoy tenían en teoría que decidir si aceptaban la tramitación de una proposición no de ley de Junts per Catalunya, instando al Gobierno a presentar una cuestión de confianza. Saben ustedes que esto era muy interesante porque había dicho Junts, si no se tramita, ateneos a las consecuencias. Consecuencias, decía Turull antes de ayer, que no os van a gustar un pelo. Ahí estaba el duelo. Por eso era muy interesante saber cómo acababa la cita de hoy en el Congreso de los Diputados. Empezaba el día además con una confirmación de lo que ya se había publicado en días anteriores, y es que esa ley, esa proposición no de ley, por decirlo bien, no se iba a tramitar. Y no se iba a tramitar porque el Gobierno no quería que se tramitara. El Partido Socialista consideraba que no. 3 ministros, antes de que se produjera la reunión, 3, lo habían dejado claro. El primero, Jordi Hereu, que es ministro y además forma parte del Partido Socialista de Cataluña. Oiga, nosotros, ha dicho, lo escucharán enseguida, queremos llevarnos bien con Junts y queremos establecer un cauce de diálogo con ellos. Pero desde luego eso no supone que vayamos a hacer cualquier cosa que ellos nos pidan. Yo no quiero pensar que haya escenarios de ruptura. Ahora también le digo, no aceptaremos cualquier cosa para evitar la ruptura. Quiero reafirmar nuestro compromiso para un diálogo como base para negociar proyectos políticos potentes. El mensaje quedaba claro, no vamos a aceptar cualquier cosa que nos pidan, no vamos a aceptar la PNL. Para que no haya dudas, María Jesús Montero también, muy temprana hora, ante los medios de comunicación, en este caso en Canal Sur. Escúchenla. Yo creo que es bastante de sentido común que una cuestión de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno y que, por tanto, la mesa del Parlamento no podemos tramitar esa proposición no de ley. Y como no hay 2 sin 3, escuchen ahora a Isabel Rodríguez. Vamos a jugar con las reglas de juego que están en vigor y no innovar en el trámite parlamentario que bastantes equilibrios hemos de hacer cada día. Queda claro, por lo tanto, que el Gobierno tenía absolutamente, meridianamente claro que no podía aceptar la tramitación de la PNL. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando se ha reunido la mesa? Que la mesa ha buscado una especie de excusa para no tener que decidir. Y entonces, patada a seguir. Oiga, pues posponemos esta decisión y además la posponemos sine die. Queremos dialogar con Junts per Catalunya. Ya les contaba ayer a estas horas que de lo que se trataba era de ver si conseguían que Junts per Catalunya reformulara esa PNL para ver si se podía apoyar sin poner en peligro lo que el Gobierno defiende, que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno y que no se pueden pervertir las normas democráticas. Bueno, cuando se ha tomado esa decisión de la patada a seguir, es decir, de posponer la decisión de la mesa, ha salido ante los medios de comunicación el representante de Sumar en la mesa, que es Gerardo Pisarello. Y Gerardo Pisarello nos ha querido contar la milonga, porque es una milonga, de que esa decisión de dilatar la decisión es como consecuencia de la necesidad de saber si esa PNL de Junts se ajusta a la legalidad. Bueno, como sabéis, estamos ante una iniciativa que no tenía precedentes porque se refiere a una facultad que es propia del Gobierno. Pero bueno, estamos estudiando a ver cómo se puede adaptar a reglamento. ¿En aras de qué?
pues en aras de seguir hablando. Esta es la segunda parte, que es la importante. No en aras de saber si vamos a cometer una ilegalidad, que de eso ya había informes de los letrados del Congreso de los Diputados, sino en aras de poder seguir hablando. Esto es lo importante. O sea, no dejemos que nos despisten. La cuestión no es, oye usted, no, es que nos tenemos que tomar más tiempo para saber si esta PNL se ajusta a la legalidad. No, esa no es la cuestión fundamental. La cuestión fundamental, que además reconoce el propio Pisarello, como verán enseguida, es nosotros ya habíamos decidido buscar cualquier excusa para ganar tiempo y seguir negociando. Y ayer, que tuvimos una reunión además de dirección de grupo, acordamos de manera muy clara esperar hasta el último momento y hacer todos los esfuerzos posibles para que se pueda llegar a acuerdos. Este es el motivo. No estudiar la legalidad de la PNL. No. Esa es una excusa que nos ha querido, en fin, colar hoy, así, de matute, de rondón, por si, en fin, nos pillaba con la guardia baja. El verdadero motivo es el que él mismo explicita, está claro. ¿Y por qué tienen tantísimo interés en sumar por ganar tiempo y por buscar acuerdos con Junts? Aquí es donde entramos ya en lo que me parece a mí que es el fondo de la cuestión. Pues porque conforme avanzan los minutos, las horas, los días, crece la sensación de que esta legislatura está tocada del ala y que se está acabando. Y Sumar no quiere que se acabe, bajo ningún concepto. Es más, lo dice abiertamente. Mantener la mayoría de investidura es la única manera de llevar adelante políticas sociales, económicas, que son las que necesita la gente trabajadora, la gente del común. Son la única manera de evitar lo que nos pidió la gente cuando nos votó el día 23 de julio. Es decir, que haya un gobierno de Vox y del Partido Popular. Por lo tanto, no se pueden adelantar las elecciones. ¿Y por qué cunde esa sensación, digamos, de fin de ciclo? ¿Por qué están tratando de evitar lo que ya empieza a parecer casi como inevitable? Pues porque se empiezan a tomar en serio las amenazas de Junts per Catalunya, que de esto hemos venido hablando durante los últimos días. La posibilidad incluso de que Junts hipotéticamente pudiera apoyar una moción de censura instrumental para convocar elecciones y, por lo tanto, para adelantar el calendario electoral que tiene en la cabeza Pedro Sánchez. Eso es lo que no quieren que ocurra, bajo ningún concepto. Y saben que mañana Carles Puigdemont va a reunirse con la plana mayor de su partido, va a estudiar la situación de desconfianza que hay entre Junts per Catalunya y el Partido Socialista y va a decir cosas. No sé qué cosas va a decir mañana, pero empiezo a sospechar por la reacción de los actores políticos que se malician que las cosas que pueda decir mañana el señor Puigdemont en Waterloo, pues no les vayan a gustar efectivamente ni un pelo. Y por eso están tratando desesperadamente de ganar tiempo y de evitar una ruptura que se les antoja especialmente peligrosa. Y este contexto es el que le confiere mucha importancia a la tercera cita informativa del día. El día que había tres, una en el Supremo, otra en el Congreso y otra, que es esta tercera, hoy en el propio Waterloo. ¿Por qué? Porque hoy se han reunido, y hacía muchísimo tiempo que no se reunían, el señor Puigdemont y el señor Junqueras, es decir, las cabezas visibles de los dos grandes partidos independentistas, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Para qué? Pues si ustedes me piden una opinión personal, yo les diré que, en mi opinión personal, para acojonar. Para que empiecen a darse cuenta, también en el Partido Socialista, que el independentismo no es una especie de amenaza muerta, sino que los dos partidos independentistas siguen siendo independentistas y que quieren revitalizar su reivindicación independentista. Justo antes de la reunión ha hablado, es lo único que ha dicho, porque después no ha habido nada más que un comunicado súper escueto, que ahora le resumiré, pero antes de la reunión el señor Junqueras ha hablado ante los medios de comunicación y lo que ha dicho es esto. No, estamos convencidos que siempre es bueno tener las mejores relaciones posibles con todos los agentes sociales, económicos y políticos, y es evidente que Junts forma parte de este conjunto de agentes. Y sin embargo después, insisto, se ha publicado un escueto comunicado, muy escueto, unos párrafos, donde lo que se quiere resaltar es que quieren empezar una nueva etapa, esos dos partidos, para contribuir a recuperar la fuerza y la iniciativa del movimiento independentista.
Son dos partidos, como ustedes saben, que estaban no solo enfrentados, estaban súper enfrentados, y por tanto el hecho de que se produzca este acercamiento en este momento concreto me parece que tiene una gran importancia. ¿Y por qué no ha habido declaraciones, digamos, más profundas? Pues también en mi opinión, porque esto no deja de ser una valoración personal, porque yo creo que están esperando a que llegue el día de mañana, que es cuando el señor Puigdemont tiene que, si cumple lo prometido, decir claramente cuál es el status questione de la relación entre el independentismo, por lo menos el de Junts, y el Partido Socialista. Y eso es lo que marcará la salud de lo que llevamos, o mejor dicho, de lo que queda de legislatura. Desde luego, si nosotros le hacemos esa pregunta a la derecha, es decir, a los partidos de la oposición, tendremos una idea muy clara. Oiga, ¿cómo está de tocada de helada esta legislatura? Respuesta de Feijóo: mucho, la situación es ingobernable. Es muy revelador que el presidente esté huyendo de que el Congreso de los Diputados pueda votar en relación a una moción de confianza. El Gobierno en este momento no tiene una mayoría suficiente para acreditar un paquete legislativo, un paquete presupuestario, y estamos ante una legislatura ingobernable. Estamos ante una legislatura ingobernable, dice Feijóo, que además, añade, está preocupando mucho, no solo dentro de nuestro país, sino también a los líderes europeos. Tenemos un gobierno que está centrado en resolver sus problemas judiciales y no centrado en consecuencia en resolver los problemas de los españoles. Dicho esto, comprenderán ustedes que esto nunca había ocurrido en nuestro país y la ingobernabilidad de España ya forma parte de la conversación de los primeros ministros europeos. Bueno, no sé si hay hipérbole o no aquí, no sé si exagera el señor Feijóo, no tengo ni la más remota idea, pero no deja de ser llamativo que él se atreva a decirlo públicamente, porque si no fuera verdad, pues ahora los líderes europeos a lo mejor pues pueden desmentirle o pueden dejar en mal lugar. Hasta ahora tampoco he escuchado ningún desmentido de ningún portavoz, de ningún gobierno europeo en ese sentido. Pero sí que me interesa que ustedes entiendan que todo lo que está ocurriendo efectivamente contribuye a que este ambiente de fin de legislatura empiece a tomar enteros. No digo que esto vaya a ocurrir, ¿eh? Yo no digo que el Partido Socialista no sea capaz luego de enmendar la situación y de recuperar un poco la estabilidad parlamentaria. No lo sé. Entre otras cosas porque Junts también es imprevisible, ¿eh? Parece que va a romper en un momento determinado y luego te da un quiebro y plantea una situación distinta. Por lo tanto, yo, con toda la prudencia del mundo, esperaré a mañana a ver qué me dice el señor Puigdemont. Pero sí que es verdad que en ese ambiente que estoy tratando de describirles en estos primeros minutos del programa, hoy se ha producido una nueva declaración que también me permite pensar que el gobierno se malicia que algo no va a ir bien. El gobierno quiere, como saben, aprobar los presupuestos generales del Estado como herramienta fundamental para dotar de estabilidad a lo que queda de la legislatura. Nos dicen todos los días, lo ha vuelto a repetir hoy María Jesús Montero, que están trabajando denodadamente para conseguir que se aprueben y que esperan convencer a todos, incluidos a Junts. Pero, al mismo tiempo, y aquí está el mensaje que me parece revelador desde el punto de vista informativo, empiezan ya a admitir que no pasa absolutamente nada si los presupuestos generales del Estado no pueden aprobarse. Está el país en muy buenas condiciones para formular unas nuevas cuentas públicas y ese es mi interés, ese es mi objetivo y estamos trabajando con todos los grupos, claro, cada uno pidiendo sus cuestiones y cada uno también estableciendo su ritmo. Así que yo espero que Junts recapacite a propósito de esa cuestión. Bueno, luego ha añadido, hay muchas comunidades autónomas que están gobernando sin presupuestos generales, no pasa absolutamente nada, nosotros tenemos los nuestros prorrogados y esto es lo que a mí me pone la mosca detrás de la oreja. Decir, oiga, pues si es tan importante aprobarlos, ahora ¿por qué empezamos a abonar la tesis de que tampoco pasaría gran cosa si no los abonáramos? Y vuelvo a repetir, me parece que es un dato que es bastante revelador. Bueno, esto por lo que respecta a la información de nuestro país, pero luego hay que hacer una referencia, que dentro de unos minutos ampliaremos con más detalle, a propósito de la situación en Gaza. Saben ustedes que se celebró mucho el anuncio de que se había llegado a un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Y además estaban muy contentos tanto los de la administración Biden como los de la administración Trump. Estaban discutiendo a ver cuál de los dos se colgaba la medalla. Lo importante es que ese alto el fuego se iba a producir. Sin embargo, ese optimismo parece que ahora hay que ponerlo un poco en cuarentena. ¿Por qué? Porque Netanyahu ha dicho que no piensa firmar el acuerdo hasta tener absoluta garantía de que jamás va a aceptar todos y cada uno de los extremos que figuran en ese acuerdo de paz.
porque se malicia que no los quiere aceptar todos. Y esto es lo que nos tiene a todos en UNAI. Lo que ayer parecía un hecho incontrovertidamente positivo, pues ahora se convierte en un hecho incierto. Verónica Jorro. Tanto en las calles de Israel como en las de Gaza. La celebración era máxima tras la confirmación de que Israel y los terroristas de Hamás habían alcanzado un acuerdo para un alto el fuego en Gaza, un júbilo que ha durado poco. Hoy la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha rebajado esa ilusión al acusar a Hamás de crear una crisis de último minuto tras intentar modificar detalles del borrador de la tregua. La oficina de Netanyahu denuncia que Hamás está incumpliendo las partes del acuerdo en un esfuerzo por extorsionar, dicen, concesiones de último minuto. En concreto, la organización terrorista estaría exigiendo dictar los nombres de los presos palestinos que serán excarcelados a cambio de la liberación de los rehenes. Por lo tanto, el gabinete del primer ministro israelí no se reunirá hasta que los mediadores notifiquen a Israel que los terroristas han aceptado todos los elementos del acuerdo. La reunión del gobierno de Netanyahu, que estaba prevista para esta mañana, queda pospuesta de forma indefinida hasta que se resuelvan las discrepancias, aunque medios locales israelíes dicen que podría celebrarse esta tarde. El acuerdo del alto al fuego contempla una primera fase de 6 semanas en la que 33 rehenes israelíes, con prioridad de niños, mujeres y ancianos, serán liberados a cambio de la excarcelación de más de 1.200 prisioneros palestinos. Jueves 16 de enero de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reiterado que el Ejecutivo reducirá la jornada laboral a 30 minutos diarios y que procederá a gestionarlo de manera inmediata. La ministra, que ha mantenido numerosas reuniones con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para acercar posturas sobre esta cuestión, ha trasladado que quiere dar una buena noticia a los trabajadores del país y ha anunciado que el día 27 lo tratarán. Leticia Vaquero. Trabajo no pudo anunciar ayer, como quería, que ya había acuerdo para reducir la jornada tramitándolo por la vía de urgencia y respetando el acuerdo firmado con los sindicatos, pero sí anunció, tras la reunión entre Díaz y Cuerpo, que el próximo día 27 se abordará el tema en la Comisión para Asuntos Económicos del Gobierno, que dirige el ministro de Economía. Hoy lo ha verbalizado la ministra de Trabajo desde San Sebastián. Vamos a reducir la jornada laboral media hora al día para que la gente pueda vivir mejor. Lo vamos a hacer con carácter inmediato. El día 27 de enero se aprobará en la CDGAE, en la Comisión de Asuntos Económicos, y con carácter inmediato llegará al Congreso de los Diputados. Por tanto, creo que hoy la buena noticia es que las empresas españolas y los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras en femenino, van a ver reducida su jornada laboral. Hemos cerrado el círculo, ha dicho, perdiendo de vista que quedará una difícil votación en el Congreso. Hoy, por cierto, ha querido elogiar al Gobierno vasco por tener muy extendida una jornada laboral semanal más corta gracias a sus convenios. Es algo contradictorio porque en aquella comunidad se ha conseguido sin necesidad de legislar, como insiste el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Firmamos el año 23, firmamos el Acuerdo Nacional de Convenios. Nadie nos planteó hablar de la reducción de jornada, nadie. Y nosotros nos comprometimos a una subida salarial. Agradezco muy especialmente a Carlos Cuerpo, al ministro, por su nivel dialogante y por su moderación y por su trabajo. Lo digo sinceramente, no intenta imponer, intenta convencer. Y tengo que decirlo que yo sí creo que es una buena persona. Recordemos que Cuerpo no quiere que la reducción afecte a la productividad de las empresas y por eso pide más flexibilidad en la implantación. Además, al igual que ya lo hizo ayer, Díaz ha recalcado que existe margen para un acuerdo en torno a la subida del salario mínimo interprofesional. Y hoy se ha celebrado la primera sesión de control del año en les Corts Valencianes. Por una parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado al Gobierno de España de dar más ayudas a Gaza que a Valencia para la reconstrucción. Ayer conocimos que España enviará 24 millones en ayuda humanitaria. Le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza, que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir 0 ayudas directas del gobierno de Sánchez. Además, Carlos Mazón ha anunciado que va a proponer al CECOPI una desescalada y que solo quedan 28 municipios afectados por el temporal en nivel de emergencia 2. Quiero anunciarles que mañana la propuesta técnica que se llevará al CECOPI propondrá que ya solo 28 de todos los municipios afectados por las riadas se mantengan en el nivel
2 de la emergencia. Que otros 75 bajen del nivel 2 al 1, en el que se mantendrán por prevención. Y, señorías, que dejen de estar en cualquier situación de emergencia 163 municipios restantes de la provincia de Valencia. Ni siquiera ustedes van a parar la recuperación. En respuesta, la oposición sigue reclamando al presidente que entregue la factura de la comida del 29 de octubre o el listado de llamadas que llevó a cabo durante la Dana. Por su parte, la ministra Diana Morant también continúa exigiendo responsabilidades. Vamos a ser muy exigentes también con la comisión de investigación, porque sí, vamos a buscar las responsabilidades en quien las tiene. Porque la atribución de responsabilidades que necesita la ciudadanía, lo primero que tiene que saber es quién es responsable de esta catástrofe. Más cosas. Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar, ha declarado como imputado a las 12:30 en el juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Su denunciante, Elisa Muliá, ha declarado un poco antes. A la salida, Íñigo Errejón ha asegurado que se encuentra tranquilo. Por fin he podido explicarme, salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia, y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro y se lo he explicado al juez, que es donde corresponde. Así que nada, ahora esperar. Buenas noticias. España ha realizado en 2024 6.464 trasplantes, un 10% más que en 2023. 2.562 personas han donado sus órganos tras fallecer y nuestro país se mantiene como el líder en esta actividad durante 33 años seguidos. El trasplante que más subió fue el de pulmón, que se disparó un 30% hasta los 623, seguido de los renales, los cardíacos y los hepáticos. Este es el balance de la ministra de Sanidad, Mónica García. Para que se hagan una idea, la Unión Europea en su conjunto registró 22,9 donantes por millón de población en 2023 y, por ponerles un ejemplo, países como Alemania apenas alcanzan los 12 donantes por millón. Solo Estados Unidos, con 48,1 donantes por millón de población este mismo año, se aproxima a las cifras de España. En cuanto a vivienda, los últimos datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud demuestran que solo el 14,8% de los jóvenes vive fuera del hogar familiar, el dato más bajo desde 2006, y que para pagar el alquiler de una vivienda en solitario tienen que dedicar todo su salario. Hoy la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reclamado más acciones y políticas que sitúen la vivienda como un derecho fundamental. Por otra parte, 50 personas han muerto al naufragar un cayuco que había partido el 2 de enero hacia Canarias desde Mauritania, entre ellas 44 emigrantes pakistaníes, según ha alertado la ONG española Caminando Fronteras. Paco Robaina. La embarcación, con al menos 86 migrantes a bordo, partió el 2 de enero desde Mauritania rumbo a Canarias. Marruecos rescató a 36 supervivientes, entre ellos 22 pakistaníes y una adolescente, aunque se desconoce cuántas mujeres y menores estaban en dicha embarcación. Caminando Fronteras había alertado a los países con responsabilidad en aguas de rescate, pero la ayuda no llegó a tiempo. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado la tragedia e instado al Gobierno central y a la Unión Europea a actuar con urgencia. El Atlántico no puede seguir siendo el cementerio de África, así ha enfatizado sus palabras el presidente canario. Esta catástrofe es un nuevo recordatorio de los riesgos mortales que enfrentan los migrantes en su intento de llegar a Europa y la necesidad de respuestas internacionales efectivas. Y ya por último, un ciudadano español ha sido secuestrado en el sur de Argelia por parte de miembros de un grupo yihadista, según ha informado EFE a dos fuentes próximas a la investigación. Según estas informaciones, los secuestradores liberaron a las personas que se encontraban con el español en la frontera con Argelia antes de entrar en territorio de Mali, y este se quedó como rehén. El gobierno está investigando actualmente las circunstancias del incidente y la identidad del rehén. En casa de Herrero, Es Radio.